Vamos a comenzar ¿no? el día de hoy. Vamos a dar un mensaje que yo creo que es bueno para todos, para que podamos, pues conocer lo que Dios tiene para nosotros en este. Bueno, vamos a comenzar con con el plan que tiene Dios para todo el mundo, porque Dios tiene un plan para todo el mundo desde el principio, desde que Dios crea al hombre, a la mujer, desde entonces Él tenía un plan. Eh, Lamentablemente nuestros primeros padres, bueno, pues ahí cometieron alguna situación y entonces ese plan de alguna manera se frustró, pero sin embargo Dios sabía que iba a seguir adelante y de que iba a levantar de alguna manera un redentor para todos y cada uno de nosotros, porque Él no iba a permitir que la humanidad se quedara sin ese perdón, sin ese redentor, sin esa manera de volver a tener un lazo con el Padre, con Dios, que para eso nos creó, para tener una relación con nosotros, con los hombres, con las mujeres. Entonces, Dios tiene un plan desde el principio. Y vemos que ese plan comienza, ya quitados nuestros primeros padres, vemos que empieza con Abraham. Empieza este plan en el cual Dios va a levantar un linaje que le va a levantar a Abraham. Abraham, ¿quién era? Pues era una persona, digamos que normal, una persona común, y esto lo vemos en Génesis 11:27, por ejemplo, donde se están hablando de las genealogías. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y Arán engendró a Lot. No se habla gran cosa acerca de Abraham, en ese tiempo Abraham. ¿Por qué? Porque era simplemente uno más dentro de una genealogía que Dios había establecido. Pero sin embargo, Dios tenía un plan para este varón. ¿Qué fue lo que le vio? No lo sé, pero definitivamente algo vio Dios en Abraham, en este varón, para que lo eligiera, para que dijera, a partir de esta persona, yo voy a levantar al que vendrá a ser, después de muchos años, va a venir a ser el Salvador del mundo. Dice Génesis 12, 1, 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces, Dios le promete que va a levantar una generación a través de él, que es un hombre, en ese tiempo lo podemos ver, era un hombre que no tenía hijos, su esposa era estéril, y que él pensaba que, pues ya cuando es llamado, él ya estaba avanzado en años, él pensaba que le iba a dejar su herencia a su esclavo, a su esclavo más prominente, en el que tenía mayor confianza. Pero le dice, no, tú no vas a dejar tu herencia a este esclavo, se la vas a dejar a tu hijo. Una palabra muy poderosa considerando las circunstancias que estaba atravesando Abraham en ese momento. Dios ya sabía de qué era capaz Abraham, pero sin embargo, lo probó, no porque él quisiera comprobar su teoría, sino para que el mismo Abraham se diera cuenta de hasta dónde llegaba esa relación de intimidad que se había desarrollado con, con Dios. Y vemos en Génesis 22, 16 y 17, después de que Dios le pide que sacrifique a su hijo y que Abraham está dispuesto a hacerlo, pero en el último momento lo detiene, dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y vemos entonces que a partir de esta promesa, esta afirmación, porque ya lo había llamado, esta afirmación de la promesa que Dios había hecho a Abraham, es que se va a venir una, una fórmula, por decirlo de una manera,
que es usada a lo largo de la historia, y la palabra lo vemos muchas veces, cuando se está refiriendo al pueblo de Dios, cuando se está refiriendo a la línea de Dios, habla de que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Por ejemplo, en Éxodo 3:6, dice cuando se está presentando ante Moisés: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces vemos que en épocas tan remotas como en Éxodo, Dios se identifica, o Dios identifica al pueblo, a su pueblo, por la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Y así se hicieron las cosas, así se fueron dando. Pero sin embargo, en un momento dado, Dios cambia este linaje, esta sola línea que había considerado, y la cambia por un pueblo, el pueblo escogido de Dios, Israel. Y entonces vemos en Deuteronomio 7:7 y 8: no por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes serán el más insignificante de todos los pueblos, sino que por cuanto Dios los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, los ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Vemos entonces que Dios toma a esta descendencia de Abraham, forma un pueblo que le pone el nombre de Israel, ¿verdad? Y de este pueblo podríamos pensar, yo creo que más de una vez nos hemos preguntado, pues, ¿qué le dio Dios a Israel para escogerlo? Y aquí nos da la respuesta. Dios dice: no porque fueras tú el mejor de todos los pueblos, al contrario, porque eras el más insignificante de todos, por eso te escogí, ¿verdad? Entonces, de aquel pueblo, vamos a decir, miserable, que se formó de la simiente de Abraham, por fidelidad a la promesa que le había hecho Abraham, a Isaac y a Jacob, Dios levanta un pueblo, una nación que había estado esclavizada, pero que sin embargo Dios rescata, Dios saca de Egipto con mano poderosa, dice la palabra. ¿Qué quiere decir? Que no la sacó por las buenas, no lo sacó convenciendo a Faraón, negociando con ellos, sino que lo sacó con mano poderosa, a través de manifestar su poder, manifestar que él era capaz de exterminar a la nación más poderosa de su tiempo, con tal de rescatar, con tal de sacar de ahí, de la condición de servidumbre en que estaba, a, a la nación de Israel. Y entonces ya vemos que ya no viene solamente una línea, sino que viene un pueblo completo, la nación de Israel. Pasan años, muchos años, y entonces de esta nación, nuevamente, Dios toma un linaje. Nuevamente lo hace a través, pues, de una persona que no hubiéramos pensado que fuera digna o fuera elegible para cumplir con este propósito. Elige ni más ni menos que a Ruth, una moabita, una mujer que ni siquiera era del pueblo de Israel, sino que era de otra nación. Aquí vemos que es la historia, la tenemos conocida. Noemí eh, tiene un esposo, tiene 2 hijos, hay hambruna en Israel, entonces se va toda la familia a Moab, pues, con la esperanza de tener ahí una mejor forma de vida. Se casan ahí sus 2 hijos, y después de un tiempo muere el esposo de Noemí, mueren sus 2 hijos y se queda Noemí sola con sus 2 suegras, digo, con sus 2 nueras. Y entonces Noemí le dice a las nueras en Ruth 1:8 y 9: anden, vuélvase cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con ustedes misericordia, como la han hecho con los muertos y conmigo. Les conceda Jehová
que hay en descanso, cada uno en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y sí, efectivamente, la otra nuera de Noemí se regresa a su casa. No tenía ya nada que hacer con Noemí. Pero sin embargo, Ruth se queda con ella. Ruth se queda con ella y luego vamos a regresar a esta parte. Y entonces regresan a Israel, a su tierra natal, y pues Noemí ya era una anciana, Ruth todavía era joven, entonces se va al campo a espigar, ¿verdad? En la palabra se habla de que cuando se levantara la cosecha, no se recogieran todas las espigas del campo, sino que se dejara siempre un remanente, no se buscara así a detalle hasta lo último para no dejar nada, sino siempre dejar ahí algo, precisamente para mujeres como, ¿verdad? Para personas que no tenían nada, que no tenían nada que comer, para que pudieran ir a los campos, pudieran recoger eso poquito que había quedado y con eso sostenerse una persona, una familia, no para sostener un pueblo, sino solamente para sostener las necesidades de una familia. Y entonces está en esto Ruth cuando llega el dueño del lugar, de aquel campo, y habla con ella y le dice, en el 2:12, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y entonces, pues reconoce este varón, Booz, reconoce que esta muchacha, esta mujer joven, pues había venido a refugiarse bajo su campo, sabiendo de que pues no tenía a dónde ir, de que de alguna manera había sido aconsejada por su suegra. Él sabía quién era Ruth, preguntó por ella, le informaron y entonces pues era medio pariente de él, ¿ya? Entonces, para no hacer la historia más larga, la cosa es de que pues se casan y tienen ahí también algunos cuantos muchachos. Entonces dice Ruth 4:21 y 22, Salmón engendró a Booz, que es de quien estamos hablando, Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David, el rey David. Entonces, nuevamente, Dios toma de aquella nación, toma un linaje. Y resulta que esta mujer, moabita, viene a ser, este, viene a ser antecesora de David, y de David vendría después de otros muchos años, vendría ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una moabita que no era del linaje, no era ni siquiera del pueblo escogido por Dios, viene a ser parte del linaje del Señor Jesús, ¿verdad? Y bueno, pues ahí vemos que después de esto, vamos a ver el ejemplo o el caso de Pablo, el apóstol Pablo, en el que entonces Dios establece ya no a un linaje, ya no establece tampoco a una nación, porque ahora, a partir del establecimiento de la iglesia, a partir de ese momento, ya lo que Dios busca son personas que tengan un corazón dispuesto para Él. Y esto lo vemos, lo escribe Pablo en la primera carta a los Corintios 1:26 a 29, 27 a 29, perdón. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Otra vez, ¿qué es lo que vio Dios en Abraham? ¿Qué es lo que vio en Ruth? ¿Qué es lo que vio en Pablo? No vio si eran personas muy capaces, no vio si eran personas muy sabias, lo único que vio fue la disposición que tenían
para las cosas de Dios? ¿Qué tan sensible eres para cuando Dios te habla? ¿Qué tan sensible eres para cuando Dios te está poniendo a trabajar en tal o cual cosa? ¿Qué disposición tienes? ¿Lo haces de buena gana? Bueno, primero, ¿lo haces o simplemente te da la media vuelta y te pones a hacer otra cosa? ¿Lo haces con qué disposición? ¿Porque no me queda de otra? ¿O porque realmente estás queriendo agradarle? Porque realmente sabes que ahí está tu propósito y sabes que ahí es donde vas a encontrar el propósito en tu vida. Esta razón, por lo que acabamos de ver, es por lo que yo fui escogido, por lo que cada uno de nosotros hemos sido escogidos. Y si realmente no sentimos que esa es la razón por la cual hemos sido escogidos, entonces no hemos entendido nada. Y tenemos que volver al principio. Porque Dios no escoge sino lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios no escoge lo fuerte del mundo, sino a lo débil. Y no escoge lo que es, sino lo que no es para deshacer aquello de lo cual podemos tener nuestra confianza. Miramos nuestras vidas y a lo largo del tiempo, sobre todo cuando ya llevamos un rato con el Señor, nos damos cuenta de que tenemos algo especial en nuestras vidas. No somos iguales que todos. Dios ha puesto una naturaleza diferente en nosotros y nosotros vamos a darnos cuenta de que somos distintos. Distintos en el buen sentido de la palabra. ¿A qué me refiero? Somos personas especiales, pero no en un sentido en que nos podamos sentir así como que el ego vaya a ser alimentado. Al contrario, el ego no tiene nada que ver. Dios, de las primeras cosas que hace en nuestras vidas, es bajarnos ese ego tan fuerte que tenemos y esa corriente del mundo que precisamente exalta nuestro yo. Y lo podemos ver pues en todos lados, ¿verdad? Que se exalta este egoísmo. Y a pesar de que somos especiales, a pesar de que nos sentimos diferentes, a pesar de que sabemos que tenemos una naturaleza distinta, viene alguna dificultad y consciente o inconscientemente le preguntamos a Dios, Dios, ¿y por qué yo? Pero sin embargo, cuando viene alguna bendición, pocas veces nos preguntamos, ¿y por qué yo? Porque ahí sí lo recibimos y no hacemos ninguna pregunta. Y nos damos cuenta que Dios tiene planes para cada uno de nosotros, planes que no entendemos, que no alcanzamos a comprender, porque Dios tiene una visión a largo plazo. ¿Qué tan largo plazo? La eternidad. Y nosotros apenas, pues vivimos aquí unos poquitos años. Entonces, Dios tiene un plan perfecto, un plan bueno para nuestras vidas. Nos dice la palabra de Dios en Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen a este siglo, no se hagan de la forma de este siglo. ¿No? Es como cuando tenemos ahí un molde, ¿no? Entonces ponemos algo alrededor del molde y entonces eso que estamos poniendo va a tomar la forma de ese molde. Dios nos dice que no nos conformemos, que no tenemos la forma de este siglo, porque la forma de este siglo no corresponde a nuestra nueva naturaleza. Nosotros ya estamos en otra cosa, en otra situación. Tenemos una naturaleza distinta. Nos vamos a transformar entonces por medio de la renovación de nuestro entendimiento aquí en nuestra mente. Y entonces, cuando hagamos esto, vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Dios tiene para cada uno de nosotros un propósito bueno, un propósito agradable, un propósito perfecto.
que si lo estamos desarrollando día con día, vamos a tener la satisfacción de saber que estamos haciendo lo bueno. Si nos vamos por nuestro lado y queremos encontrar el propósito en otra cosa, fuera de Dios, lo único que vamos a lograr es ser o estar frustrados, porque no vamos a alcanzarlo. Tengo un plan, cuando lo alcance, en ese plan que yo mismo formulé, en ese plan cuando lo alcance, me voy a dar cuenta que eso no fue suficiente. Me siento bien unos días y después digo, ¿y ahora qué sigue? Pues otra cosa, vuelvo a buscar algo. Lo alcanzo y otra vez lo disfruto un par de días y después digo, esto no fue lo que yo quería. Esto no me supo a lo que yo quería que supiera. Y nos dice la palabra de Dios en Efesios 1, del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes de nacer, desde antes de que fuéramos concebidos, desde antes que nuestros padres nacieran. Nosotros ya teníamos algo especial en nuestra vida. ¿Qué fue lo que ha visto Dios en nosotros? No lo sé. Lo mismo que vio en Pablo, lo mismo que vio en Abraham, lo mismo que vio en Ruth. Y con eso para Dios es suficiente. A Dios le gusta trabajar con lo que a otros no les gusta. Le gusta tomar aquello que todo el mundo desecha y lo levanta y lo pone en primer lugar. Yo me acuerdo que cuando cuando era titular de un grupo en la escuela donde estaba, se hacía un concurso a fin de año de recolectar cosas. Entonces, pues yo siempre ganaba. Y entonces como que los otros se ponían así un poquito difíciles, los otros titulares. No, pues es que tú escoges el grupo, siempre tocar con los grandes, con ese pues es fácil. No, digo, pues escojan ustedes y a mí me dejan el que no quieran. Me lo dejaban, volví a ganar. No les digo cuál era el secreto, pero siempre ganaba. Y así es Dios, así le gusta trabajar. Le gusta trabajar con aquellos que nadie quiere trabajar, con eso se le gusta trabajar. Por eso trabaja con nosotros. Porque nadie quiere trabajar con Nadie nos nosotros. quiere. Pero sin embargo, en las manos de Dios vamos a ganar. Y ese es el punto importante. Y vamos a regresar un poquito aquí al caso de Ruth. Y voy a leer dos versículos que son muy conocidos, son muy socorridos en esta bella historia de Ruth. Dice Ruth 1, 16 y 17. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y aquí estaba yo viendo esto, estaba repasando esta parte, y me preguntaba, bueno, Ruth era moabita, no conocía de Dios. Lo único que conocía de Dios es lo que pudo ver en su esposo, en su suegra, en su suegro y en su cuñado, porque ellos eran del pueblo de Dios, eran del pueblo de Israel. ¿Qué vio Ruth en ellos? ¿Qué fue lo que hizo que el corazón de Ruth se transformara para pasar a ser parte de de la genealogía del rey David y del Señor Jesucristo?
Digo, Ruth, por supuesto, tenía un corazón dispuesto, pero ¿qué vio Ruth en la vida de estas personas? No se habla nada bueno de ellos, la palabra, nada bueno. Pero sin embargo, yo he oído algunos mensajes que hablan en contra de la familia de Ruth, que hablan en contra bueno, de toda la familia, pues, de los varones de esa familia. Pero sin embargo, dentro de esto, Ruth vio algo que le llegó a decir que el que vaya a ser tu Dios, también va a ser mi Dios. Y que no me importa lo que vayas a hacer, yo voy a estar contigo. Y que solamente la muerte nos podrá separar. Otra vez, ¿qué vio Ruth en esta familia? Y esto vamos a ver ahora nosotros. ¿Qué ven las personas que están cerca de nosotros acerca de Dios? ¿Qué es lo que ven? Si vieran lo mismo que vio Ruth, aquí tendríamos lleno. Pero no es así. ¿Qué quiere decir? Que la familia política de Ruth tenía algo de parte de Dios de lo que nosotros carecemos. Ellos estaban en el Antiguo Testamento, no estaban en la gracia, no tenían ni siquiera, bueno, no habían leído la Biblia completa, pero sin embargo, impactaron la vida de una mujer de tal manera que Dios la consideró para ser parte de la genealogía de su amado Hijo Jesucristo. Vamos a ver. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra que estás poniendo en nuestra vida, Señor, como un desafío. Y si bien, Señor, es cierto que te agradecemos mucho que nos hayas escogido, que nos tengas aquí, Señor, como parte de tu familia, Señor, y estamos muy, muy agradecidos por esto, por este gran favor. Pues también nos damos cuenta, Señor, que no estamos haciendo la tarea completa. Yo te pido, Padre, que hables a nuestros corazones, que podamos hacer esta renovación que tú quieres que hagamos en nuestra mente, para que entonces no nos conformemos a este siglo y que realmente, Señor, podamos comprobar tu voluntad como es buena, agradable y perfecta. Yo te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra, por esto que estamos considerando en esta mañana, Señor, y te pido, Padre, que nos dé la oportunidad de nuevamente intentarlos, de nuevamente hacer lo que tú tienes en tu voluntad perfecta para que nosotros desarrollemos y nosotros hagamos. Te doy muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.